el ingreso del ferrocarril un avance extraordinario. Este pueblo es ferroviario, después ha sido pueblo de maestras, de trabajadores, digamos. Era lo más grande que había el ferrocarril. Cuando es en la época de Menem, ya no funciona más el ferrocarril. Con la pérdida del ferrocarril hubo que hacer otra embarcación. Que si desaparecía el ferrocarril, iban a desaparecer los pueblos. El río Bermejo era el obstáculo para todos los habitantes de la zona norte en la provincia de Salta. Para que vean que el Bermejo no era como está ahora, que está casi seco. Antes venía muy bravo. Un día 11 de octubre, allá en el año 1911, se dan por inaugurado el ingreso del ferrocarril a esta localidad en aquella entonces. Hoy es una ciudad ya. Era lo más grande que había el ferrocarril. Era un pueblo que vivía del ferrocarril, de los ferroviarios. Lo difícil que ha sido antes vivir, tener agua, tener luz y hasta incluso tener hielo. Todo eso traía el ferrocarril. Lo traían de las grandes ciudades, ¿no? En todas partes del país, los pueblos se hicieron a la par del ferrocarril. La gente de esos pueblitos que no tenía otro medio de traslado más que el ferrocarril, abrió un panorama totalmente para favorecer a esa gente. Precisamente había una necesidad de asentamiento. A medida que iba creciendo el movimiento, también crecía la área poblacional. Muchos se refieren lo que es el mundo blanco, pero no se sientan a escribir lo que es el mundo originario. Con la llegada del ferrocarril nos afectó mucho a nosotros como pueblos. Primeramente, la tala indiscriminada de los árboles y la madera maciza. Pero sin duda yo no puedo dar una vista mala del ferrocarril porque este pueblo es ferroviario, después ha sido pueblo de maestras, de trabajadores, digamos. Ha cambiado muchísimo de acuerdo a los tiempos, pero nosotros éramos con Nancy, éramos muy chicas y entonces teníamos turnos para ayudar en la heladería. Y recuerdo que en esa época cuando llegaba el pagador, que era cuando cobraba el ferroviario, siempre se esperaba, digamos, como que había que tener todas las máquinas con mucho helado, y la venta era mucho mayor, digamos, entre la gente que con su platita de haber cobrado del ferrocarril iba al cine y tomaba sus heladitos, era como que cerraba, digamos, más o menos. Era una cosa, pero una cosa muy linda. Más cuando llegaba el pagador, se iban, subían al pagador, que era un furgón. Cuando cobraban ya iban derecho a la cooperativa, se llenaba esa cooperativa, tenía carne, tenía verdura, tenía de todo. Yo trabajaba en el Politécnico Ferroviario, yo era la bioquímica del laboratorio de ese lugar y era un centro, digamos, de salud. ¿Sí? Había médicos, odontólogos, médicos cirujanos, ginecólogos, y era donde se atendía la familia ferroviaria de embarcación. Y yo lo empecé a conocer pintando, porque cada vez que hacía trabajo para afuera siempre reproducía imágenes de otras cosas, ¿no? Pero cuando empecé a pintar mi pueblo, me empecé a dar cuenta la historia que tiene. Más recuerdo de las personas que venían a contarme de su historia. Algunas personas venían llorando a mi casa que les muestre la acuarela. De manera tal que el ferrocarril era un enorme placer para toda la gente que entendía que si desaparecía el ferrocarril, iban a desaparecer los pueblos.
Cuando es en la época de Menem, ya no funciona más el ferrocarril. Cuando desapareció el ferrocarril, la embarcación bajó. Prácticamente sí, que ha sido un impacto negativo para toda la población. ¿Qué significaba el ferrocarril para la línea de Formosa, donde no había agua? Toda la línea de embarcación a Formosa, 702 kilómetros, no había agua. Los pueblos que habían crecido, todos a la par del ferrocarril, le transportaban el agua en vagones tanque para toda esa gente, para toda la población, no solamente ferroviario. Ya empezaron a desmontar, a comprar tierra, todo para hacer la coma del campo, del poroto, de la soja, de todo. Entonces ya embarcación también un poco a levantarse, pero por el asunto del campo. La explotación forestal trajo ya la expansión agrícola, ya la cosecha de la horticultura, fruta y hortaliza, que es lo primero que se empezó a cosechar. Con la pérdida del ferrocarril hubo que hacer otra embarcación, ¿sí? Y está costando muchos años hacerlo, porque bueno, en esa época, si vos tenés mucha gente que tiene un salario y que gasta su dinero en este lugar, nos vemos beneficiados muchas personas, ¿sí? Al cerrar esa fuente de trabajo, mucha gente quedó sin nada, tuvo que empezar a buscar otro tipo de ingreso. No es tan fácil, había gente grande, entonces bueno, por supuesto que el pueblo sufrió ese bajón económico y un retraso. La actividad agrícola ha sido quien hizo, digamos, que el pueblo levante un poco la cabeza, más, bueno, por supuesto, el resto de la actividad económica que en este momento hay en este lugar. Al cerrar el ferrocarril, o sea, hasta el día de hoy se lo extraña, ¿no? Es así. Y el ferrocarril no es que daba pérdida, sino que posiblemente tenía una mala administración. Y embarcación siempre ha existido. Hay escritores, hay artesanos, hay mejores cantores, artistas. Y sería una cosa muy linda si vuelve el ferrocarril. Sinceramente, te da nostalgia. Beneficioso para todos. Primero para los abuelos, que le brotan la historia cuando hablan del ferrocarril, y beneficioso para la economía, para el transporte, para todo. Probablemente las rutas se descomprimirían un poco, porque bueno, la carga iría a lo mejor por el tren, y después el hecho de también con fines turísticos, ¿no es cierto? Y eso además, fuente de trabajo, ¿no? Es necesario. La gente va a volver de nuevo a trabajar y va a haber tren pasajero otra vez para la línea de Formosa, que se lleva, de aquí se llevaba y se mandaba verduras, todo lo que para Formosa. Cuando vos te preguntas, embarcación, ¿de dónde venís? ¿A dónde vas? Son cosas que el pueblo wichí no lo escribe, pero sí pasa de generación en generación, y así pasa el libro del pueblo wichí. Si volviera completamente como era antes del ferrocarril, bueno, es muy místico lo que me estás diciendo, sería muy hermoso, ¿no es cierto? Pero sería la felicidad más grande para mí, ver que vuelva. Sería volver a vivir de nuevo. Sabe bien, por el abuelo que habla muy bien del pasado y de las cosas muy puras que tenemos todos en el fondo, que hemos crecido así. Y bueno, yo le agradezco para que también los niños aprendan que lo que tienen hoy ha sido mucho sacrificio para que lo tengan a la mano. Eso me di cuenta que es lo que uno es, un artista descubre en la otra persona lo valioso que tiene
que algunas veces no se lo ve, que está empolvado, está sucio o no lo quiere mostrar, porque todos somos artistas de la vida. Me quisieron llevar para el sur, para Buenos Aires, para que vaya a trabajar allá, que me daban casa, todo. Yo no quise ir, le dije, no, yo a embarcación no lo dejo. Es mi pueblo.